casas. También he visto, aparte de trabajo en África, y especialmente en Sáhara Occidental, de que había estructuras megalíticas y fue Sí. algo que me llamó muchísimo la atención porque todo el tema de este tipo de estructuras yo lo asociaba mucho más pues tema de la península, Europa y demás, pero nunca había asociado esa estructura en África. Ese es el problema, que en el caso del Sáhara Occidental, yo he trabajado allí cerca de 15 años, en el Sáhara Occidental fue una provincia española, como bien sabéis, hasta el año 1975, en el que España abandona vergonzosamente el territorio que es ocupado por Marruecos y por Mauritania. A partir de ahí toda la población, o la inmensa mayoría de la población, huye hacia Argelia, donde se refugia en campamentos, lo que son los actuales campamentos de refugiados que están en Tinduf, en el área de Tinduf. El tiempo que fue colonia española, la verdad es que no hubo un estudio o no hubo un análisis de la sociedad prehistórica saharaui, por así decirlo. Tan solo algunos avances que hubo de la Universidad Canaria de Tenerife, ¿no? De La Laguna, en el que efectivamente algún profesor Pellicer y otros investigadores sí estuvieron haciendo trabajos puntuales sobre el terreno. Pero a partir de ahí, cuando ya comienza sobre todo la guerra en el año 75, prácticamente hasta el año 90, en el que se firma ya sea el alto el fuego, la verdad es que el patrimonio saharaui no se conocía. Había sufrido mucho expolio por parte de los españoles colonizadores, ¿Cómo no? de militares o de maestros de escuelas, donde se trajeron muchísimas colecciones de objetos, ¿no? Objetos que podían ser desde puntas de flecha, bueno, es que hay miles, ¿no? Que se expoliaron allí. Pero realmente, hasta que no se constituye lo que es el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática, en el que ya se empiezan a generar distintos ministerios siguiendo una estrategia muy parecida a la que tenían en época española. Hay que tener en cuenta que ellos hablan español también como nosotros, ¿no? Y tienen su Ministerio de Cultura. Entonces el Ministerio de Cultura se da cuenta de la importancia de los recursos culturales que allí tiene. Y claro, lo tiene en una sola parte del territorio, que es la zona liberada después de la guerra. Si os fijáis en un mapa actual de la MINURSO, que es la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, que nunca se celebró, el territorio está vertebrado de norte a sur por una serie de muros y demás que separa la parte ocupada por Marruecos, que es la zona sobre todo de la costa, de Layún, Dakhla, etcétera, y la parte que es más árida, ¿no? Quizá, que es la parte liberada por el Frente Polisario, por su fuerza armada. Y en ese sentido, cuando yo estuve por primera vez allí en el año, si no recuerdo mal, en el año 92, en 1992, en una de las expediciones que hacía la Universidad de Granada, que en realidad esa expedición que la dirigía Manuel Villarraso, que ya falleció, era compañero nuestro de la universidad, pues atravesamos ese territorio. Y solamente llegar digamos, a la zona de los campamentos, lo primero que preguntaron es si había algún arqueólogo. Y pues sí. Sí, todos. Aquí hay uno, ¿no? Los demás no eran arqueólogos. Venían dos médicos, venían también profesores de bellas artes, venía de literatura inglesa, de árabe y tal, pero el único arqueólogo allí que había era yo. Te sentiste como cuando hay alguien que se encuentra mal en un avión y dicen, ¿hay algún médico en el avión? Pues casi. Casi. En mi momento. Y a partir de ese momento, ya me separé yo un poquito del grupo con el que iba y me llevaron a diferentes lugares para que viera, porque no solamente hay estructuras megalíticas que son originales y excepcionales de esa zona, sino también cantidad de abrigos con pinturas del pasado que nos están hablando de la fauna que había en esa época, por ejemplo, rinocerontes, jirafas, elefantes. Estamos hablando del periodo que llamamos Holoceno, es decir, de hace 15.000 años aproximadamente, en el que existía una sabana de tipo árido africana con cantidad de bosques de acacia espinosa y con una fauna muy característica como es la que os he contado, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo dije, bueno, aquí hay que pringarse. Primero porque
una población de refugiados sin medios materiales para hacer ese tipo de trabajo, pues decidí a partir de ese momento ir trabajando y me pasé muchos años de mi vida en trabajos de cooperación, que consiste además en no solamente que tú investigues el pasado, sino que transfieras tus conocimientos a nuestros compañeros saharauis de allí para que ellos continúen con la labor. Lo contrario sería hacer neocolonialismo igualmente, que está muy lejos de mis intereses y de los intereses de mis compañeros de trabajo, porque de ahí han salido TFM, llevamos a estudiantes del máster de arqueología, una tesis doctoral de mi compañero Daniel García Quiroga y algunas publicaciones más, y sobre todo la transferencia de conocimiento a nuestros parteneros, ¿no? A nuestros socios de allí, porque al fin y al cabo ellos son los propietarios, ¿no? de esa cultura, y como es lógico, no solamente la transferencia, sino el dotarlos de material técnico, de ordenadores, de estaciones totales, en fin, de un montón de material que para ellos como refugiados es muy difícil. Ellos prácticamente la ayuda que tienen es la ayuda alimentaria y sobre todo la solidaridad de la sociedad española, que no del Estado, creando programas como Vacaciones en Paz, en el que vienen los niños saharauis con familias españolas, o también las comisiones médicas que van cada año a los campamentos, son médicos voluntarios, oftalmólogos, cirujanos, que colaboran con el Ministerio de Sanidad allí, ¿no? Entonces, claro, siempre en ese sentido la solidaridad a mí me ha tirado mucho y por eso centramos nuestro trabajo allí. Y el tema del megalitismo es espectacular, ¿no? Y además hay una diversidad que no la encuentran ni en el norte, en Marruecos, y que en algunos casos hemos visto la movilidad desde el río Nilo hasta el Sáhara Occidental, que son miles de kilómetros, en estructuras funerarias que las encuentra en el Valle del Nilo y las encuentra en el Sáhara Occidental, ¿no? Es espectacular, ¿no? Claro, siguiendo estructuras funerarias puedes hacerte una idea de por dónde os pasa. Sí, porque hoy en día, claro, la visión que tenemos del desierto, un medio totalmente árido, un medio en el que uno no imagina que allí pudiera haber una población de jirafas, de elefantes hace 15.000 años, ¿no? Y que ha habido periodos de mucha humedad, de sequía, de humedad, ¿no? Como hemos podido comprobar, y claro, pues resulta que todos esos elementos, sobre todo en África, que está tan sumamente olvidada, ¿no? Tan sumamente castigada por la sociedad europea, fundamentalmente, ¿no? Porque fueron los europeos los que colonizaron África y se lo repartieron en un pastel. Solamente hay que ver el mapa de África trazado con escuadra y cartabón, ¿no? Por los franceses, los alemanes. Dijeron, este cacho para ti. Sí, pero hecho en un despacho en París, ¿no? En Berlín, ¿no? De aquí hasta aquí esto va a ser... Bueno, a los españoles siempre nos tocó lo peor. Claro. Hay que decirlo, porque ya a final del siglo XIX, a nosotros en política exterior éramos unos mindundis, por así decirlo, porque habíamos perdido ya todas nuestras colonias de Cuba, Filipinas, Puerto Rico, y ya no pintábamos nada prácticamente en el panorama internacional. Dijeron, ¿qué sobra? Sí, entre ellos el norte de África, es decir, lo que después sería el protectorado español, el Sáhara Occidental y también Guinea Ecuatorial, ¿no? Que Malabo y parte del continente. Eso fueron las posesiones que tuvimos. Yo tengo una pregunta de verdad. Yo tengo una preguntilla. ¿No existe alguna ley o algún plan o algo establecido para que, como habías dicho antes, que habíamos expoliado un montón de reliquias arqueológicas que había en el Sáhara? ¿Son Inglaterra ahora o qué? Que la habíamos expoliado. ¿No hay algún plan para hacer que retornen de alguna manera al Sáhara, que es donde... Pues eso, nosotros culminamos nuestro proyecto allí de investigación en una mega exposición que se inauguró en el Parque de la Ciencia, estuvo un año en el Parque de la Ciencia. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Sí, hace ya, es que ya no me preguntéis por fechas, pero hace bastantes años. Vale, ya. Entonces no estábamos pensados. Pero de 5 años. De todas maneras, bueno, estuvo un año aquí en el Parque de la Ciencia, estuvo también un año, yo me la llevé a mi ciudad, a Melilla, porque claro, después también estuvo en el Museo Elder de Ciencia de Las Palmas, es decir que
En ese proyecto lo que exponíamos era la riqueza cultural a nivel arqueológico y también humana, ¿no? Por supuesto, y sobre todo la necesidad de regresar todo lo que se encuentra en muchos museos españoles, que después han sido donaciones. Muchas de las personas que se trajeron gran parte de esos expolios, cuando murieron sus familiares a lo mejor los cedieron, bueno, por hablarte del Museo de Albacete, que hay miles de piezas, ¿no? Y claro, el problema es que todavía la situación política del Sáhara Occidental, hasta que no se resuelva el conflicto, que ya dura 50 años prácticamente, ¿no? Hasta que no se resuelva el conflicto, pues se necesita un lugar, se necesita crear, de hecho ya hay una universidad, ¿no? Que in situ, ¿no? Se necesitan infraestructuras para poder, aunque hay un pequeño museo en el campamento en el 27 de febrero, que es uno de los campamentos, pero eso no es suficiente, porque gran parte de todos los expolios no solamente está en España, lo puedes encontrar en Francia, como tantos otros expolios, ¿no? que hizo el British Museum, como hizo el Louvre, o como han hecho tantos otros, donde o también el museo en Berlín, ¿no? Con toda la cantidad de objetos del Próximo Oriente que se trajeron. Hoy en día se lucha, los estados luchan por recuperar todos esos elementos. El caso más espectacular es el de Egipto, ¿no? Con su nuevo museo del Cairo, en el que intentan traerse todos los que expoliaron franceses, británicos y alemanes, ¿no? O sea que eso es lo ideal, porque al fin y al cabo esos recursos pertenecen a la historia de un pueblo, y esa historia del pueblo tiene que estar consignada en un lugar y en su sitio, ¿no? El tiempo del colonialismo ya pasó, ¿no? Claro. Ya pasó. Pero también Egipto, por ejemplo, que está algo más desarrollado, es como que tiene la fuerza política de asociaciones, de claro, ¿no? toda la maquinaria como para forzar a que, decir, devolvernos nuestras cosas de Egipto que son nuestras. En el caso del Sáhara Occidental, existe un Estado, por supuesto, pero un Estado que prácticamente casi está en el exilio, es decir, está fuera realmente de todo su territorio, y necesitamos recuperar ese territorio. O sea, las políticas neocolonialistas de Marruecos hoy en día ya no tienen sentido. Además es que desde el punto de vista histórico, esas reivindicaciones del Gran Marruecos, ¿no? que suena así, que quieren hasta llegar hasta el río Senegal, quedándose con Mauritania también, claro, es que África. no hay conexión cultural entre una sociedad y otra. La frontera cultural, además, está en el famoso río Dra, ¿no? que es el que separa el sur de Marruecos del norte del Sáhara. Y, por ejemplo, cuando antes hablábamos del patrimonio megalítico del Sáhara Occidental, al norte del río Dra no encuentra absolutamente nada. Lo más parecido es un crolech que hay en el norte de Marruecos, se llama Nsora, que es una estructura megalítica, pero una sola. Y la diversidad, estamos hablando que puede haber en el Sáhara Occidental más de 20 o 30 tipologías de estructuras megalíticas diferentes, ¿no? Vale. Eso significa que culturalmente también hay sus diferencias, ¿no? Y las expansiones estas marroquíes no tienen cabida porque no tienen elementos científicos ni históricos como para decir que eso es el Gran Marruecos. No es cierto. Son excusas, como Bueno, siempre, como todas las países que quieren expandirse, al final ponen excusas. Sí.